Bienvenidos a esta lección número 2 de las lecciones de la escuela bíblica con el tema El origen y la naturaleza de la Biblia. Mi nombre es Matías Velázquez y voy a estar acompañándolos con esta segunda lección. En la lección número 1, llamada La singularidad de la Biblia, Marta Vina, una doctora, eh, comentó esto en uno de los comentarios de nuestro grupo de Facebook. Lo primero es aceptar que la Biblia no es que contiene la palabra de Dios, sino que es su palabra. Bueno, realmente Marta se nos anticipó. El tema de hoy es este. Por eso Pablo escribió, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La Biblia fue escrita por personas humanas. Sin embargo, decimos de ella que es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿Cuál fue el proceso a través del cual fue escrita? Y a partir de este conocimiento, ¿cómo debemos interpretarla? Vamos a verlo. Vamos a ver la revelación, la inspiración, la escritura, la palabra o el logos y la interpretación. En la revelación, el apóstol San Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos autores bíblicos aseguran escribir lo que el Espíritu dice y no sus propios pensamientos. Ellos son el medio por el cual Dios da a conocer sus planes para nosotros, como Amós, cuando dijo que que Dios revelaría todo a través de sus siervos los profetas. Los consejos e instrucciones dados en la Biblia son de origen divino y por lo tanto confiables y veraces. La Biblia es útil para enseñar, dice Pablo, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que leyendo la Biblia aprendemos a vivir como Dios desea que vivamos. Otro tema es la inspiración. Dice Pablo también, toda la escritura es inspirada por Dios. El hecho de que el Espíritu Santo haya inspirado a diferentes autores es una razón por la cual hay armonía perfecta de pensamiento desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero la forma en que estos autores fueron inspirados no siempre fue la misma. La primera tipo de inspiración es la directa, donde Dios hablaba y el profeta escribía. Eso pasó con Moisés, con Ezequiel, con Juan. En la segunda existe lo que es la inspiración de pensamiento. El autor expresa con sus propias palabras lo que Dios le ha revelado, en forma de poesía, en forma de prosa. Ejemplo, Proverbios. Y de inspiración selectiva. El autor investiga y el espíritu le guía en la selección del material. Por ejemplo, el doctor Lucas, que también, bueno, era doctor y también era médico, ¿no? Era doctor médico y también historiador, perdón. Eso hace de la Biblia un libro variado. Escuchen esta cita. Las escrituras fueron dadas a los hombres no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, sino parte tras parte a través de generaciones sucesivas, a medida que Dios en su providencia veía una oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares. Los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. El otro aspecto es la escritura. Así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Por qué quiso Dios que se escribiesen sus palabras? ¿Qué ventajas tienen las palabras al quedar registradas por escrito? Bueno, la lógica nos dice esto. Lo que se lee se tarda más en olvidar. También puede ser repasado y memorizado, puede ser conservado, puede ser copiado muchas veces. Es accesible a muchas personas.
puede ser leído en lugares muy distantes, perdura en el tiempo por lo que puede ser leído por generaciones futuras. Incluso los que no saben leer pueden ser beneficiados cuando otra persona lee en voz alta. Entonces, gracias a la iniciativa divina de dejar por escrito su voluntad, hoy podemos conocerla y obedecerla. Otro aspecto es la palabra, el logos. Dice Juan, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Acá Juan nos presenta a Jesús como la palabra encarnada de Dios. Esto crea un paralelo entre Cristo y la Biblia. Primero, ambos son de origen sobrenatural. Ambos combinan lo divino con lo humano. La obra de ambos abarca toda la humanidad. Ambos surgieron en un momento específico y en una cultura determinada, pero su obra no está condicionada por el tiempo ni el lugar. Y ambos descienden al nivel humano para que su mensaje sea claramente entendido. Por supuesto, también existen diferencias. La Biblia no es una encarnación de Dios ni puede recibir nuestra adoración, sino que ella es la que da testimonio de Jesús. Otro aspecto importante es la interpretación. Dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia no puede ser estudiada o interpretada como se estudia cualquier otro libro. La alta crítica, por ejemplo, intentó interpretar la Biblia usando parámetros lingüísticos y despojándola de todo elemento sobrenatural. Entonces, ¿cómo puede o cómo debemos interpretar la Biblia? Bueno, ante todo necesitamos acercarnos a ella como lo que es. Es la palabra de Dios y para ello necesitamos fe. También necesitamos dejar que el Espíritu Santo que inspiró a sus autores nos inspire también a nosotros cuando la leamos. Y obviamente, y primero y principal, la lectura de la Biblia debe ir siempre precedida por la oración, pidiendo la inspiración del Espíritu para su correcta comprensión. Con todo esto podemos concluir con esta cita. El conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de propósito, la sencillez de una fe ferviente y confiada. Los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Ojalá que esta lección nos haya ayudado a entender esta maravillosa palabra que Dios nos dejó. Y recuerden que el sábado que viene van a poder ver, disfrutar o analizar el tema el COVID-19, el fin del mundo y la escatología bíblica. Sábado 18 de abril a las 19 horas.